Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a realizar el cálculo de la media, la mediana y la moda de una variable que tenemos agrupada en intervalos. Para ello vamos a utilizar la variable con la que ya hemos trabajado en vídeos anteriores, que es el peso de 40 personas y que ya en un vídeo anterior habíamos construido nuestra tabla de frecuencias. Habíamos agrupado en intervalos, todos ellos de amplitud 10, pues el primer intervalo es de 40 a 50 kilos, y habíamos creado la marca de clase, que es el punto medio del intervalo. Y así teníamos, por ejemplo, pues 4 personas en el primer intervalo, con un peso representativo de 45 kilos para las personas de este intervalo, que eso es precisamente lo que es la marca de clase, un valor que representa al intervalo. En el segundo intervalo, 55. En el tercer intervalo, 65. Por lo tanto, la media va a ser, la media del peso va a ser el sumatorio de las 40 personas. Tendría que sumar 4 veces 45, porque tengo 4 personas en el primer intervalo, 45 más 45 más 45 más 45. Luego tengo 10 personas en el segundo intervalo y el peso representativo de esas 10 personas son los 55 kilos. Así que tendríamos que sumar 55 más 55 más 55 10 veces. Esto lo voy a resumir como x sub i por n sub i. El peso en cada intervalo, 45, 65, 45, 55, 65, etcétera, por el número de personas que tengo en cada uno de los intervalos. Yo ahora, y lo divido todo ello, claro, por las 40 personas que hay. Yo ahora podría realizar la suma, pero para evitar errores, ¿vale? Para evitar errores en esta suma, lo que yo voy a añadir es la columna x sub i por n sub i. Y al final de la columna, ¿vale? Voy a añadir el sumatorio, con lo cual ya tendré el sumatorio y me facilitará el cálculo. Así que voy a añadir pues esta columna. X sub i por n sub i será 45 por 4. 45 por 4. Y eso es igual, 45 por 4 son 180. La segunda, el segundo intervalo, 55, el x sub i por n sub i, 55 por 10, 55 por 10. Y esto va a ser igual a 550. En el tercer intervalo, 65 por 11. Y 65 por 11, pues van a ser 715. 75 por 3. 75 por 3. Y esto va a ser 225. Ponerle igual. Va a ser 225. Luego tendré 85 por 7. Y 85 por 7 va a ser 595. Luego 95 por 3. Y esto va a ser 95 por 3, 285. Y por último, 105 por 2. 105 por 2, y esto va a ser pues 210. Y en la última, ¿vale? A continuación voy a hacer la suma de todos ellos. Pues 180 más 550 más 715 más 225 más 595 más 285 y más 210. Y eso me da un total de 2760. De tal manera que yo añado esta columna para facilitar el cálculo y evitar errores. El sumatorio de x sub i por n sub i dividido entre n será entonces 2760 dividido entre las 40 personas que yo tengo. Este es mi valor n. N lo tengo aquí. 2760 dividido entre 40. Eso me da un peso medio de 69 kilogramos. Y con esto ya tendría calculada la media. La siguiente, ¿vale? Que es bastante sencilla, va a ser la moda. La moda vamos a aplicar una fórmula también. Lo primero que tenemos que localizar es
¿Cuál es el intervalo modal? La moda, lo primero va a ser el intervalo modal. Y el intervalo modal va a ser aquel que tiene mayor densidad de frecuencia. Tenemos que ir a la columna de densidad de frecuencia, 0,4, 1, 1,1, 0,3, 0,7, 0,3 y 0,2. De manera que vamos a tener que va a ser un 1,1, ¿vale? Es el máximo. Nuestro intervalo modal va a ser el 60-70. Yo podría quedarme o bien con el intervalo modal, primera opción, podría quedarme en segunda opción con la marca de clase del intervalo modal, y decir que la moda son 65 kilos, o lo que puedo hacer es afinar un poquito más. ¿Cómo puedo afinar? Pues yo lo que voy a hacer es, el máximo, ¿vale?, de la densidad está en el 1,1. Y lo que voy a hacer es me voy a fijar en el valor anterior y en el valor posterior. Y estos dos, el anterior y el posterior, los voy a utilizar como una especie de pesos en una balanza. Y como el anterior es un 1 y luego que es mayor que el 0,3, lo que voy a decir es que la moda va a tener que estar más próximo al inicio del intervalo, porque este 1 pesa más que este 0,3. Me debería salir una moda más próxima a 60 que a 70. Y para eso lo que yo voy a hacer es utilizar la fórmula de la moda, que va a ser, la moda va a ser el L sub I, el comienzo del intervalo, ¿vale?, más la densidad en el intervalo siguiente dividido por la densidad en el intervalo anterior más la densidad en el intervalo siguiente, multiplicado por L sub I más 1 menos L sub I, siendo I el intervalo modal. Bueno, pues lo voy a aplicar. El intervalo modal es 60-70. Pues voy a ponerlo en la fórmula y decir la moda va a ser el comienzo del intervalo, es decir, 60, más la densidad en el intervalo siguiente, 0,3. La densidad en el intervalo anterior, 1,0. Aquí en el anterior, 1,0. Más la densidad del intervalo siguiente, la densidad en el intervalo siguiente, que es el 0,3, multiplicado por la amplitud del intervalo, es decir, el valor final menos el valor inicial, L sub I más 1 menos L sub I, 70 menos 60. Y ahora yo calculo esto, 60 más 0,3 dividido por 1 más 0,3 multiplicado por 70 menos 60. Y eso me da un valor de 60,31, 62,31 kilogramos. Como vemos, ¿vale?, está más próximo al 60 que al 70, porque la densidad del intervalo anterior pesa más que la densidad del intervalo siguiente. En algún libro podéis encontrar fórmulas diferentes, pero, ¿vale?, todas ellas lo que van a hacer es siempre hacer que la moda se aproxime a uno de los dos laterales, siendo la densidad lo que haga que se incline la balanza hacia ese lado. Bueno, tendríamos la media, ya tendríamos la moda y nos quedaría calcular la mediana. La mediana también, lo primero es localizar el intervalo mediano. ¿Vale? Localizar el intervalo mediano. ¿Cómo localizamos el intervalo mediano? Pues el intervalo mediano, ¿vale?, la mediana tenemos que recordar que es el valor que deja al 50% de la población por debajo y al 50% de la población por encima. ¿Y qué columna me habla de porcentaje de población? Porcentaje de población, en tanto por uno, no en porcentaje, me lo da precisamente la frecuencia relativa acumulada, que me va diciendo qué porcentaje de población, el 10%, el 35%, el 62%, voy acumulando en cada intervalo. ¿Qué es lo que me dice? La primera, que en el primer intervalo de 40 a 50 llevo acumulado el 10%.
En el segundo intervalo, del 50 al 60, llevo acumulado el 35%, todavía no he llegado al 50%, que es lo que me pide la mediana. En el tercer intervalo, del 60 al 70, he llegado al 62%. Por lo tanto, al finalizar el intervalo anterior estábamos en el 35%, al finalizar el tercer intervalo estamos en el 62%, la mediana tiene que estar también en este intervalo. Tiene que estar en el intervalo 60-70, porque el 0,50, que es la mediana, está justo aquí, ¿vale? Está justo aquí. Pues una vez que ya tengo localizado el intervalo mediano, voy a aplicar también una fórmula. Yo podría decir el intervalo mediano es 60-70, o podría decir la mediana es 65 porque es la marca de clase de ese intervalo. Bueno, lo que yo quiero es afinar un poquito más, ¿vale? Como yo tengo una amplitud de intervalo y sé en qué porcentaje de población empieza y en qué porcentaje de población termina, pues voy a afinar y voy a hacerlo pues más hacia el inicio o más hacia el final. Y voy a utilizar una fórmula de la mediana que es igual a L sub I más, como estoy con la mediana, voy a poner 0,50, que es el porcentaje buscado, menos la frecuencia relativa acumulada al inicio del intervalo, dividido por la frecuencia relativa al final del intervalo menos la frecuencia relativa al inicio del intervalo, multiplicado por la amplitud del intervalo, L sub I más 1 menos L sub I. Parece una fórmula relativamente complicada, pero en realidad no lo es tanto. Vamos a aplicar los datos con nuestro problema. He localizado el intervalo, que era el 60-70. El comienzo del intervalo es el 60, más 0,50 menos la frecuencia relativa acumulada al inicio del intervalo. Al inicio del intervalo yo llevaba acumulado el 0,350, menos 0,350. Al finalizar el intervalo, 0,625, menos, ¿vale? Porque aquí tengo el inicio del intervalo y aquí tengo el final del intervalo, fi más 1, 0,625, menos el inicio del intervalo, que es el mismo número de arriba, 0,350. Y lo multiplico por la amplitud del intervalo, es decir, el final menos el inicio del intervalo, el 70 menos el 60. 70 menos el 60. Y lo calculo, será 60 más 0,5 menos 0,35 dividido por 0,625 menos 0,350, ¿vale? Y lo multiplico por 70 menos 60. Y esto da 65,45 kilogramos. ¿Vale? Está bastante próximo al punto medio, a la marca de clase de intervalo, pero no es exactamente igual. Bueno, pues ya tengo mis tres medidas de tendencia central. La media me ha dado 69 kilogramos, la mediana me ha dado 65,45 kilogramos y la moda me ha dado 62,31 kilogramos. Estamos hablando que los valores de peso estaban entre 40 y 110, que es una amplitud, un rango de 70, ¿vale? Y los valores me están dando, ¿vale?, relativamente próximos. Así que una medida de tendencia central razonable, pues podría estar entre los 62 y los 69 kilos, ¿vale? Porque no hay realmente ninguno que se separe mucho del resto. Los tres valores son relativamente próximos entre sí. Y con esto habríamos calculado, ¿vale?, las medidas de tendencia central, media, mediana y moda para una variable que tenemos agrupada por intervalos. Muchísimas gracias.